En los últimos años, la tecnología blockchain ha pasado de ser un concepto poco conocido a convertirse en una de las innovaciones más importantes del entorno digital y financiero. Su capacidad para registrar información de manera segura, transparente y descentralizada ha despertado el interés de empresas, gobiernos, instituciones financieras y desarrolladores de todo el mundo. De hecho, aunque muchas personas asocian blockchain únicamente con las criptomonedas, la realidad es que hoy en día esta tecnología se utiliza en múltiples sectores, desde la banca y los pagos digitales hasta la salud, la logística y la gestión de identidades. Por esta razón, en la presente exposición hablaremos sobre la arquitectura y el impacto de la tecnología blockchain. Mi nombre es Angelo Correa, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Bicentenaria de Aragua y te pido que me acompañes para entender cómo ha evolucionado la adopción de blockchain desde sus orígenes, cuáles son sus características fundamentales, cómo funciona esta tecnología paso a paso y cuáles son sus aplicaciones prácticas y ventajas competitivas en distintos ámbitos. Dentro vídeo. Para comprender la importancia actual de blockchain, es necesario revisar brevemente su evolución histórica. El origen de esta tecnología se remonta al año 1991, cuando los investigadores Stuart Haber y W. Scott Stornetta propusieron un sistema criptográfico para registrar documentos digitales de forma que no pudieran ser modificados sin dejar evidencia. En ese momento la idea principal era garantizar la integridad de la información mediante sellos de tiempo y mecanismos criptográficos. Posteriormente, en 1998, el ingeniero Nick Szabo desarrolló el concepto de BitGold, considerado uno de los antecedentes más importantes de las criptomonedas modernas. Aunque este proyecto nunca llegó a implementarse completamente, introdujo ideas claves, como el uso de criptografía y redes descentralizadas para crear dinero digital. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrió en 2008, cuando una persona o grupo, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publicó el documento Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Este trabajo se presentó por primera vez una blockchain funcional capaz de registrar transacciones sin necesidad de una autoridad central, como un banco o un gobierno. Un año después, en 2009, se lanzó oficialmente Bitcoin, convirtiéndose en la primera criptomoneda basada en blockchain. Gracias a su red peer-to-peer y a su sistema de consenso descentralizado, Bitcoin demostró que era posible transferir valor entre personas de cualquier parte del mundo sin intermediarios. Entre 2010 y 2014, Bitcoin comenzó a ganar popularidad y surgieron las primeras empresas capaces de ser casas de cambio y las primeras comunidades dedicadas a las criptomonedas. No obstante, muchos desarrolladores empezaron a preguntarse si blockchain podía utilizarse para algo más que mover dinero. Esa pregunta dio origen a uno de los avances más importantes de esta historia, ya que en 2015 se lanzó Ethereum, una plataforma creada por Vitalik Buterin que incorporó los smart contracts o contratos inteligentes. Gracias a esta innovación, blockchain dejó de ser solo un sistema de pagos y pasó a convertirse en una infraestructura capaz de ejecutar aplicaciones descentralizadas de forma automática. A partir de 2017, la tecnología experimentó una expansión acelerada. Grandes empresas comenzaron a investigar soluciones basadas en blockchain para logística, trazabilidad de productos, identidad digital y gestión de datos. Asimismo, surgieron nuevos proyectos relacionados con finanzas descentralizadas, tokens digitales y activos virtuales. Finalmente, desde 2020 hasta la actualidad, la adopción de blockchain se ha consolidado mucho más allá del mundo de las criptomonedas. Hoy se utiliza en bancos, hospitales, cadenas de suministros, plataformas de votación, registros de propiedad, seguro y sistema de identidad digital. De esta manera, una tecnología que nació como una propuesta experimental en 1991 terminó convirtiéndose en una herramienta estratégica para múltiples sectores de la economía y de la sociedad. En consecuencia, esta evolución histórica permite entender por qué blockchain es considerada actualmente una de las tecnologías más influyentes de la transformación digital y sirve como base para analizar sus características fundamentales y sus funcionamientos, aspecto que desarrollaremos a continuación.
Ahora bien, una vez comprendida la evolución histórica de blockchain, es necesario analizar cuáles son los elementos que hacen posible su funcionamiento y por qué esta tecnología ha logrado diferenciarse de los sistemas tradicionales de almacenamiento y gestión de información. En términos generales, blockchain puede definirse como un libro mayor distribuido, también conocido como Distributed Ledger, que permite registrar información de manera segura, transparente y descentralizada. A diferencia de las bases de datos tradicionales donde una sola entidad controla y administra toda la información, en blockchain los registros son compartidos entre múltiples participantes de la red, lo que elimina la necesidad de un intermediario central. Para lograr esto, la tecnología blockchain se encuentra compuesta por diversos elementos técnicos que trabajan conjuntamente. Uno de los más importantes es la red peer-to-peer o P2P. Este tipo de red está conformada por múltiples computadoras conocidas como nodos, que se conectan directamente entre sí para compartir información. En consecuencia, no existe un servidor central que controle toda la red, sino que cada nodo mantiene una copia del historial completo de transacciones. Gracias a esta estructura distribuida, la información se mantiene disponible, incluso si algunos nodos dejan de funcionar. Otro componente fundamental son los algoritmos criptográficos. La criptografía es el mecanismo que permite proteger la información registrada dentro de la blockchain mediante técnicas matemáticas avanzadas. Entre estas técnicas destacan los llamados hashes criptográficos, que funcionan como huellas digitales únicas para cada bloque de información. De esta manera, cualquier modificación realizada sobre un bloque alteraría automáticamente su hash, permitiendo detectar de inmediato cualquier intento de manipulación. Asimismo, blockchain incorpora un sistema de registro distribuido o ledger que constituye el historial completo de todas las operaciones realizadas dentro de la red. Cada vez que se ejecuta una transacción, esta queda registrada en dicho libro mayor y posteriormente es replicada entre todos los nodos participantes. Como resultado, todos los miembros de la red poseen la misma versión de la información, lo que incrementa considerablemente la transparencia y la confianza. Sin embargo, para que una red descentralizada funcione correctamente, es necesario establecer mecanismos que permitan determinar información, cuál es válida y cuál no. Es aquí donde aparece el concepto de consenso descentralizado. Los protocolos de consenso son las reglas mediante las cuales los nodos verifican y aprueban las transacciones antes de incorporarlas a la blockchain. En otras palabras, estos mecanismos permiten que miles de participantes lleguen a un acuerdo sobre el estado de la red sin necesidad de una autoridad central que tome las decisiones. A partir de estos componentes surgen una serie de características que han convertido a blockchain en una tecnología revolucionaria. Una de ellas es la transparencia, debido a que todas las transacciones son registradas en el ledger y compartidas entre los participantes. Cualquier operación puede ser verificada por los miembros autorizados de la red. Esto reduce significativamente la posibilidad de fraudes o manipulaciones ocultas. De igual forma, blockchain se caracteriza por su inmutabilidad. Una vez que una transacción ha sido validada y agregada a la cadena de bloques, resulta extremadamente difícil modificarla o eliminarla. Esto ocurre porque cada bloque contiene una referencia criptográfica al bloque anterior, formando una estructura encadenada donde cualquier alteración rompería la integridad de toda la cadena. Otra característica importante es la seguridad. La combinación de criptografía descentralizada y mecanismos de consenso crea múltiples capas de protección frente a ataques informáticos. Para alterar un registro se tendría que modificar simultáneamente una gran cantidad de copias distribuidas en toda la red, lo que en la práctica resulta extremadamente complejo. Asimismo, blockchain ofrece un elevado nivel de trazabilidad. Como todas las operaciones quedan registradas de forma permanente, es posible seguir el recorrido completo de un activo, producto o transacción desde su origen hasta su destino final. Esta característica ha resultado especialmente útil en sectores como la logística, la gestión de inventarios y la cadena de suministro. Por otra parte, muchas redes blockchain proporcionan cierto grado de anonimato o pseudoanonimato. Esto significa que las transacciones pueden identificarse mediante direcciones criptográficas sin necesidad de revelar directamente la identidad real de los usuarios. Aunque todas las operaciones son visibles dentro de la red, los datos personales permanecen protegidos en gran medida. Esto significa que las transacciones pueden identificarse mediante direcciones criptográficas sin necesidad de revelar la información real de los usuarios. Igualmente destaca la característica de la descentralización, considerada por muchos especialistas como el principal elemento diferenciador de esta tecnología.
Al no depender de una autoridad central para validar operaciones, blockchain reduce la dependencia de intermediarios y disminuye el riesgo de un único punto de fallo que comprometa todo el sistema. Finalmente, es muy importante mencionar que muchas plataformas blockchain modernas incorporan los llamados smart contracts o contratos inteligentes. Estos son programas informáticos que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones previamente establecidas. Gracias a esta capacidad, numerosas operaciones pueden realizarse sin intervención humana, aumentando la eficiencia y reduciendo costos operativos. En definitiva, todas estas características no funcionan de manera aislada, sino que se complementan entre sí para crear un sistema seguro, transparente, descentralizado y altamente confiable. Precisamente esta combinación de elementos es la que ha permitido que blockchain evolucione desde una simple tecnología asociada a las criptomonedas hasta convertirse en una herramienta con aplicaciones en prácticamente cualquier sector económico. Por ello, una vez comprendidos sus características fundamentales, se analizará cómo funciona realmente un blockchain y qué ocurre internamente cada vez que se registra una nueva transacción dentro de la red. Ahora que conocemos las características fundamentales de blockchain, podemos comprender con mayor claridad cómo funciona esta tecnología en la práctica. Aunque a primera vista pueda parecer un sistema complejo, su funcionamiento sigue una secuencia lógica que permite registrar información de manera segura, verificable y descentralizada. Para entender este proceso, imaginemos que una persona desea realizar una transacción dentro de una red blockchain. Por ejemplo, enviar una criptomoneda a otro usuario. En ese momento se inicia la primera etapa del proceso, la creación de la transacción. Durante esta fase, el usuario introduce la información correspondiente, como la dirección del destinatario y la cantidad que desea transferir. Posteriormente, dicha operación es firmada digitalmente mediante mecanismos criptográficos que permiten demostrar que el propietario de los fondos es quien realmente está autorizando la transacción. Una vez creada, la transacción es transmitida a la red peer-to-peer, donde es recibida por los distintos nodos participantes. Como se explicó anteriormente, estos nodos son computadoras conectadas entre sí que mantienen una copia actualizada del ledger o libro mayor distribuido. En consecuencia, la información no es enviada a un servidor central, sino que se distribuye simultáneamente a múltiples participantes de la red. A continuación, comienza una de las etapas más importantes del proceso, la verificación de la transacción. En esta fase, los nodos analizan la información recibida para comprobar que cumple con las reglas establecidas por el protocolo. Por ejemplo, verifican que la firma digital sea válida, que el usuario disponga de los fondos suficientes y que la operación no haya sido registrada previamente. Este último aspecto es especialmente importante porque evita el problema conocido como doble gasto, es decir, intentar utilizar los mismos fondos más de una vez. Una vez que las transacciones han sido verificadas, estas son agrupadas dentro de una estructura denominada bloque. Puede decirse que un bloque funciona como una especie de contenedor digital que almacena múltiples de operaciones pendientes de ser incorporadas permanentemente a la blockchain. Además de contener las transacciones, cada bloque incluye información adicional, como una marca temporal y un identificador criptográfico conocido como hash. En este punto entra en funcionamiento el mecanismo de consenso descentralizado. Dado que no existe una autoridad central encargada de aprobar las operaciones, la red debe llegar a un acuerdo sobre la validez del bloque que será agregado a la cadena. Para ello, los nodos utilizan protocolos de consenso que permiten verificar colectivamente que toda la información es correcta. Aunque existen diversos mecanismos de consenso, todos persiguen el mismo objetivo: garantizar que únicamente los bloques legítimos formen parte del registro oficial de la red. Una vez alcanzado el consenso, el bloque es incorporado a la blockchain. Sin embargo, este proceso posee una característica técnica muy interesante. Cada nuevo bloque contiene el hash criptográfico del bloque anterior. Esto significa que todos los bloques quedan conectados entre sí, formando una cadena cronológica de registros. Gracias a esta estructura, si alguien intentara modificar la información de un bloque antiguo, cambiaría automáticamente su hash y se rompería la conexión con todos los bloques posteriores, revelando inmediatamente cualquier intento de alteración. Posteriormente, cuando el bloque ha sido añadido a la cadena, la actualización es distribuida a todos los nodos de la red. De esta forma, cada participante incorpora la nueva información a su copia local del ledger, asegurando que todos los registros permanezcan sincronizados. Como resultado, todos los nodos conservan una versión idéntica del historial de transacciones, lo que fortalece la transparencia y la integridad del sistema. Es precisamente esta replicación constante de información la que permite que blockchain sea considerada una tecnología altamente resistente a la manipulación. Es un sistema tradicional, el atacante podría intercambiar o modificar la base de datos central para alterar el registro.
En cambio, en un blockchain tendría que modificar simultáneamente miles de copias distribuidas alrededor del mundo, algo extremadamente difícil desde el punto de vista técnico. De esta manera, el funcionamiento de blockchain puede resumirse como un proceso continuo, donde las transacciones son creadas, verificadas, agrupadas en bloques, validadas mediante consenso e incorporadas a una cadena de registros inmutable que es compartida por toda la red. Cada una de estas etapas trabaja conjuntamente para garantizar la seguridad, la transparencia y la confiabilidad de la información. Una vez comprendidas las características y el funcionamiento de blockchain, resulta más sencillo entender por qué esta tecnología ha comenzado a implementarse en una gran variedad de sectores. De hecho, una de las razones que explica su creciente adopción es que sus beneficios no se limitan al ámbito de las criptomonedas, sino que pueden aplicarse a prácticamente cualquier actividad que requiera registrar, compartir o verificar información de forma segura. En primer lugar, es importante mencionar las aplicaciones financieras que constituyen el uso más conocido de esta tecnología. Dentro de esta categoría se encuentran las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, las cuales permiten realizar transferencias de valor entre los usuarios sin la participación de intermediarios tradicionales. Asimismo, blockchain ha impulsado el desarrollo de las llamadas finanzas descentralizadas o DeFi, un ecosistema que permite acceder a servicios como préstamos, inversiones, intercambios de activos y productos financieros mediante smart contracts. Gracias a ello, muchas operaciones pueden ejecutarse de forma automática, reduciendo costos y tiempos de procesamiento. Sin embargo, las aplicaciones de blockchain no se limitan exclusivamente al sector financiero. También existen las denominadas aplicaciones semifinancieras, es decir, aquellas que mantienen cierta relación con activos económicos, contratos o intercambios de valor, pero cuyo objetivo principal no es funcionar como dinero. Un ejemplo de ello son los tokens digitales y los certificados de propiedad, que gracias a blockchain se pueden registrar la propiedad de estos de forma verificable y permanente. Esto puede aplicarse a bienes inmuebles, obras de arte, licencias, derechos de autor o cualquier otro activo que requiera una prueba confiable de propiedad. Por otra parte, las aplicaciones no financieras también experimentaron un crecimiento significativo durante los últimos años. Un caso muy destacado es el de las cadenas de suministro y la logística. En este sector, blockchain permite registrar cada etapa por la que atraviesa un producto desde su fabricación hasta su entrega al consumidor final. De este modo, las empresas pueden conocer con precisión el origen de los productos, verificar su autenticidad y detectar posibles irregularidades durante el proceso de distribución. Otro ejemplo puede encontrarse en los hospitales y centros médicos que diariamente generan grandes cantidades de información relacionadas con historiales clínicos, diagnósticos y tratamientos. Con la tecnología blockchain, estos registros se pueden almacenar de forma segura y compartirse únicamente con personal autorizado, garantizando la integridad de la información y reduciendo el riesgo de alteraciones indebidas. Del mismo modo, algunos gobiernos e instituciones han explorado el uso de blockchain para sistemas de votación electrónica. La razón principal es que la inmutabilidad y trazabilidad de la cadena de bloques pueden incrementar la transparencia de los procesos electorales y facilitar la auditoría de los resultados. Ahora bien, todas estas aplicaciones son posibles gracias a las ventajas competitivas que ofrece esta tecnología frente a los sistemas tradicionales. Una de las más importantes es la transparencia, ya que las operaciones registradas pueden ser verificadas por los participantes autorizados de la red. Esto contribuye a generar mayores niveles de confianza entre las organizaciones y los usuarios. Otra ventaja significativa es la seguridad. Como se explicó anteriormente, la combinación de criptografía, descentralización y consenso distribuido dificulta considerablemente la manipulación de los registros almacenados. Esta característica es especialmente valiosa en sectores donde la integridad de la información es un elemento crítico. Asimismo, blockchain proporciona una red elevada de trazabilidad, permitiendo seguir el historial completo de un activo o transacción desde su origen hasta su estado actual. Esta capacidad es fundamental para procesos de auditoría, control de calidad y verificación de autenticidad. Finalmente, la descentralización reduce la dependencia de intermediarios y elimina puntos únicos de fallos. Como resultado, los sistemas basados en blockchain suelen ser más resilientes frente a interrupciones, ataques informáticos o problemas operativos que podrían afectar a una entidad centralizada. En síntesis, se ha podido observar cómo blockchain ha evolucionado desde una propuesta criptográfica desarrollada a comienzos de la década de los 90 hasta convertirse en una de las tecnologías más innovadoras de la actualidad. Su desarrollo histórico, impulsado inicialmente por la aparición de Bitcoin, demostró que es posible gestionar información y ejecutar transacciones de forma descentralizada,
segura y transparente. Asimismo, se explicó que el funcionamiento de blockchain se fundamenta en la interacción de diversos componentes tecnológicos, como las redes peer-to-peer, los algoritmos criptográficos, el ledger distribuido y los mecanismos de consenso descentralizado. La combinación de estos elementos da origen a características como la inmutabilidad, la trazabilidad, la transparencia y la seguridad, las cuales constituyen la base de su propuesta de valor. De igual manera, pudimos analizar cómo una transacción recorre distintas etapas dentro de la red, desde su creación y validación hasta su incorporación definitiva a la cadena de bloques. Este proceso garantiza la integridad de los registros y genera confianza entre los participantes sin necesidad de recurrir a una autoridad central. Finalmente, se evidenció que las aplicaciones de blockchain trascienden ampliamente el mundo de las criptomonedas. Actualmente, esta tecnología se utiliza en sectores financieros, comerciales, logísticos, sanitarios y gubernamentales, ofreciendo ventajas competitivas relacionadas con la eficiencia, la transparencia, la seguridad y la automatización de procesos. Por esta razón, blockchain no debe entenderse únicamente como la base tecnológica de las criptomonedas, sino como una herramienta con el potencial de transformar la manera en que las organizaciones gestionan y comparten información en la era digital. Tras todo lo dicho, hemos llegado al final del video. Espero que la información haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por ver el video.